de la adoración y no específicamente te voy a dar unas clases de cómo tocar, ¿sí? Para eso después abriremos la escuela de música, de adoradores, ¿sí? Pero hoy quiero enseñarte qué es la adoración y cuándo adorar, ¿sí? ¿De qué te voy a hablar? De la adoración y cuándo adorar, ¿sí? La adoración, a diferencia de la alabanza, la adoración es decirle a Dios todo lo que Él es, ¿sí? Es decir, describirlo, es decir, decirle todas sus cualidades inmutables que no cambian, ¿sí? Todo lo que Él es en su persona, ¿sí? Y que Él va a permanecer siempre. Y en la alabanza dices todo lo que Él hace. ¿Está claro? En la alabanza, ¿qué haces? Le dices a Dios todo lo que Él hace, ¿verdad? Lo exaltas por lo que Él hace, ¿sí? Publicas sus maravillas, amén. Y en la adoración, ¿qué es? Decirle a Dios todo lo que Él es, ¿sí? Toda su persona, eso es adoración. Y quiero que vayas a 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 3. Y este pasaje nos da las ambas definiciones. 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 3. Nuevamente, la adoración es decirle a Dios todo lo que Él es. ¿Estás conmigo? Y la alabanza es decir, publicarle al mundo entero todo lo que Él hace. Exaltas a Dios, lo magnificas por todo lo que Él hace. ¿Y qué cosas ha hecho en tu vida? ¿Sí? ¿Qué cosas ha hecho en tu vida? En primera, te da la vida y es por eso que estás aquí hoy escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Eso es algo de lo que Él ha hecho en tu vida. Y vaya que si no, eso es un milagro en tu vida, que tú puedas estar respirando el día de hoy, ¿verdad? Y estar en la casa de Dios, que ha sido llamada casa de oración, amén. Ok, pero quiero enfocarme específicamente acerca de la adoración, aunque 2 de Crónicas 7:3, ¿ya lo tienes? Nos dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego del cielo y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es, ¿cómo es? Y su misericordia, ¿qué hizo? Misericordia, ¿qué hizo? ¿Cómo es Él? ¿Y qué hace Él? Misericordia. ¿Notas que son dos cosas diferentes? La primera dice: adoraremos porque Él es bueno, y alabaremos porque Él hace misericordia siempre. ¿Estás aquí? Ok, ya está clara esa definición. Este pasaje de la Biblia nos dice ambas definiciones, ¿sí? Así que para que sepas tú cuándo es que adoras y cuándo es que alabas, y no tiene que ver nada que ver con el ritmo, ¿sí? Ok. Y lo que yo quiero enseñarte es cuándo adorar a Dios. ¿Otra vez? ¿De qué te voy a enseñar? De cuándo adorar a Dios. La Biblia nos dice en Santiago que si está alguno alegre, cante alabanzas. Pero ahora quiero enseñarte cuándo adorar a Dios. La adoración está en el cielo. Apocalipsis 4:10 al 11 nos dice que en el cielo los ancianos les dada la visión de cómo se alaba a Dios en el cielo, al profeta y apóstol Juan, ¿verdad? Les dada la visión, la revelación de cómo se alaba en el cielo. Y dice la Biblia que todos allá tienen coronas, así que al cielo solamente entran los reyes. Dile al que está a tu lado: te falta tu corona, ¿sí? Tienes que tener tu corona, no puedes llegar al cielo sin corona. Dice la Escritura que cuando llegues, ¿para qué vas a usar la corona? Dice la Escritura: para honrar al Rey de Reyes. Dios es el Rey de Reyes, ¿sí o no?
entonces es tu rey y Él nos hizo reyes y sacerdotes. Bueno, dice la Escritura que cuando arrojan sus coronas delante de Él, dice la Escritura que adoran a Dios, ¿sí? ¿Y qué crees que dice en su adoración? Porque eres digno. ¿Cómo es Él? En la adoración le dices lo que Él es. ¿Cómo es Él? Digno. Entonces, ¿estás notando cuándo es alabar y cuándo es adorar? Bueno, te estoy llevando al cielo porque como se hace en el cielo, lo haremos ¿en dónde? En la tierra. Aquí solamente es la escuela, no es la preparación de cuando llegues tú al cielo. Aquí solamente estás teniendo las clases, ¿verdad? De cómo llegar a Dios, de cuando llegues al cielo sepas qué hacer. Ok, entonces, ¿a quién adorar? Quiero que vayas al libro de Hechos, capítulo 10, verso 25 y 26. Hechos capítulo 10, verso 25 y 26. Hechos está delante de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos. Hechos capítulo 10. Tienes que irte aprendiendo los libros de la Escritura. ¿Recuerdas en la mañana los niños están aprendiendo los libros de la Biblia? ¿Sí? Es como aquel que va a la escuela se tiene que aprender el abecedario, ¿verdad? Algunos hasta se las cantan en inglés y en español, como sea, ¿no? Pero el aprenderse los libros de la Biblia, pues es el aprenderse, es tu abecedario, así que hazlo en casa. Volviendo al tema, Hechos capítulo 10, verso 25, ¿ya estás aquí? Hechos 10, 25 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a los pies de Pedro, adoró Cornelio. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy, ¿qué? Es decir, que no porque Dios sanaba a los enfermos a través de la sombra de Pedro, no significa que Pedro fuera un ser superior. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, una de las cualidades es que a quien adorar. Número 1, dice el apóstol Pedro: aunque sea yo apóstol, sigo siendo hombre. Y la adoración no es para mí, dijo el apóstol Pedro. Dice: adora a Dios, tienes que adorar a Dios. Amén. Apocalipsis 19, 10. Nuevamente, ¿qué es la adoración? Hola, hola. Decirle a Dios que todo lo que Él es, sus atributos inmutables, es decir, todo lo que Él es en su esencia y que no cambia y que sigue permaneciendo por los siglos de los siglos, ¿verdad? Apocalipsis 19, 10, dice la Escritura, esta es la revelación dada de Jesucristo al apóstol Juan, ¿sí? En su ministerio profético, en su don profético, dice entonces vi el cielo abierto y he aquí, estoy leyendo el 11, el 10, yo me postré a sus pies, dice el apóstol Juan, para adorar al ángel, y el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Adora a quién? A Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El apóstol Juan está viendo un ángel y yo creo que a cualquiera nos pasaría, ¿no? ¿Será Dios o será por cualquier cosa? Yo creo que Juan su reacción fue hacer, ¿no? Es postrarse y empezar a adorarlo. Y el ángel le dice: yo solamente soy un ángel. Tú tienes que adorar ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿a quién adorar? A Dios. No a hombre, no a ángeles, sino ¿a quién? A Dios. A Mateo 4:10, tú lo conoces perfectamente. Satanás le pide la adoración al Señor Jesús, ¿sí o no? Y le dice Satanás al Señor Jesús: todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. Si postrado me adorares. Así que,
pues malas noticias para él, ¿verdad? Porque la adoración tampoco es para el diablo, ¿sí? No es para hombre, no es para ángel, no es para el diablo. La adoración solamente es para ¿quién? Para Dios. Decirle a Dios todo lo que Él es. Ahora sí, esta es como mi introducción. Quería que quedara definido bien qué es la adoración y no lo confundas con la alabanza. ¿La alabanza qué es? Exaltar a Dios por lo que Él hace. ¿Sí? ¿Estás aquí? Por eso hay muchos cantos muy bellos, ¿verdad? Hecho a la mar, ¿verdad? ¿Qué hizo Él? Se deshizo de tus enemigos, ¿sí o no? Por eso hay otros cantos que hablan acerca de lo que Él hace. Él hace muchas cosas, ¿no? Pero ¿en qué tiempos o en qué momentos debes tú adorar? Juan 4:11, el Señor Jesús está hablando ahí y le dice a la iglesia en el mundo: te digo que ni en el monte, ¿verdad?, allá en Jerusalén, ni en Jerusalén se adoraría al Padre en espíritu y verdad. Llegaría el momento en el que cualquier parte del mundo donde se invocara el nombre de Dios y se adorara a Él, ¿sí?, ahí habría verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Así como lo acabamos de hacer y hace unos instantes, hace unos minutos, y podemos adorar a Dios, ¿sí? La adoración a Dios es decirle a Dios todo lo que Él es. Ahora sí, quiero que vayamos poniendo mucha atención. Quiero que vayas buscando Josué 7:5 en lo que te digo. También, ¿cuándo es que adorar a Dios? En Éxodo 34:8 nos dice la escritura que Dios le da los mandamientos a Moisés, ¿sí?, y le ordena hacer réplicas de los mandamientos que Dios le dio en el monte, allá en la zarza. Y dice la escritura que lo primero que hizo Moisés fue apresurarse a adorar. Entonces, uno de los momentos en cuando adorar a Dios es cuando tú estás recibiendo la palabra de Dios. Cuando tú estás recibiendo sus mandamientos, es cuando es el tiempo de decirle a Dios: oh Señor, tú eres bueno. ¿Sí? Es cuando de decirle: oh Señor, tú eres digno. ¿Sí? De hecho, en Apocalipsis nos dice también, ¿no?, tú eres digno de abrir los sellos. Juan, el apóstol Juan, estando viendo que nadie es digno de abrir aquel libro que está sellado, dice la escritura que solamente Dios es el único digno de abrir los sellos. Solamente el Cordero de Dios es el único que puede abrir los sellos y revelar su palabra a sus hijos, ¿sí? Entonces, número 1, ¿en qué momentos puedes adorar a Dios? Oh, dime si no te da gusto cuando tú recibes la palabra de Dios. O cuando Dios envía a algún profeta a tu vida y te dice lo que tienes que hacer o ser tú. ¿Alguien ya conoce su ministerio? ¿Alguien ya sabe qué tiene que hacer? ¿Sí? No sé si tiene gusto de que haya recibido esa palabra. ¿Sí? Pero ese es el tiempo de cuando tú puedes adorar a Dios, cuando Dios te habla, ¿sí? Dios habla con Moisés y lo primero que hace Moisés es apresurarse a adorarle. ¿Ok? Ese es el punto número 1. Ya tienes Josué 7:15. ¿Sí? Te dije que lo buscaras. Perdóname porque yo no lo tengo. Josué 7:15 nos dice la escritura, Josué está teniendo, perdón, no es Josué todavía, es Jueces 7:15. Es cuando Gedeón, ¿sí?, está preparándose para luchar contra los madianitas. Y dice la escritura, léelo junto conmigo, Jueces
7:15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño del soldado y su interpretación dada por otro, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián, ¿en dónde? En nuestras manos. Así que, punto número 2, ¿en qué otro momento adorar a Dios? Cuando te estás alistando para la guerra. Todos los días tú y yo tenemos una guerra que ganar, porque todos los días habrá tentaciones en tu vida. Todos los días, ¿verdad? Desde que, es más, todavía ni sales en tu casa y ya está habiendo situaciones, ¿verdad? Estés donde estés, ya sea que estés en la escuela, en el trabajo, pero donde sea que tú estés, habrá siempre una tentación que tú tienes que vencer. Incluso de camino a tu destino, habrá alguna tentación que tú tengas que vencer. Entonces dice la Escritura que es el momento en el que tú tienes que adorar a Dios, ¿sí? Y de decir nuevamente: Señor, tú eres bueno, tú eres digno. ¿Estás aquí? Es el momento. O sea, Gedeón se está preparando para la guerra con sus 300 y de entre uno de ellos, sí, hay alguien que recibe una revelación. Bueno, dice aquí una interpretación, ¿verdad? Del sueño que tuvo. Y la interpretación le es dada a Gedeón y le hace entender: es tiempo de entrar en batalla porque la victoria Dios la ha dado. ¿Estás aquí? Dios te ha dado la victoria, ¿lo crees? Es palabra de Dios, ¿lo crees a la palabra? Así que no lo dudes. En los momentos de adoración, número 1, ¿verdad que todos estamos cómodos a pesar del clima, verdad? A pesar de que nos haga falta unos ventiladores, ¿verdad? Estás contento porque estás recibiendo la palabra de Dios, estás escuchando la palabra de Dios y es el momento de adorar. Pero también cuando es el momento de empezar la lucha, es cuando tienes que adorar. ¿Vamos bien? Te voy a describir nada más. En Segundo de Reyes, capítulo 5, del 17 al 18, Segundo de Reyes 5, dice la Escritura que es cuando Naamán, ¿sí?, uno de los sirios, es más, era el ejército de los sirios, el general del ejército de los sirios, dice la Escritura, pero a pesar de su valentía, su destreza para la guerra, era leproso. Y nos dice la Escritura que después de que obedeció, ¿sí?, el mandamiento, bueno, la ordenanza del profeta Elías, ¿sí?, de que se sumergiera en el río en 7 ocasiones, dice la Escritura que después Naamán adoró a Dios. Y te voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Recuerdas que los leprosos para el pueblo de Dios, los leprosos para el pueblo de Dios es una razón de exiliarlos, de aislarlos fuera de... Es como algo parecido aquí en México, ¿no? Cuando de pequeños, a nosotros de niños, ¿verdad?, que nos da la viruela o la varicela. Y de repente al que no le dio de niño no quiere acercarse porque se puede contagiar. ¿Sí? Algo similar es así los leprosos para los judíos. No pueden convivir con los demás, no pueden estar cerca de los demás. Y en el verso 5:17 de Segundo de Reyes, 5:18, perdón, nos dice que Naamán pide perdón porque quiere entrar al templo. Y dice, para empezar, Naamán no es judío. ¿Qué es Naamán? ¿Quién es Naamán? Un general del ejército ¿de quién? De los sirios. Es decir, que él no es del pueblo de Dios. Así que no podía, mucho menos, entrar al templo.
Te voy a leer algunas de las palabras que dice el verso 18. Dice que él decidió, ¿verdad?, sacrificar holocausto solamente a Dios, y en esto dice, pide perdón a Dios porque entrará al templo para adorarle. Wow, un leproso que no es del pueblo de Dios quiere entrar al templo para adorar a Dios por lo que él ha hecho. Así que quiero yo imaginarme, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros no estuvimos un día así como Naamán? No éramos dignos de entrar a la presencia de Dios porque había pecado en nosotros. No éramos dignos, ¿verdad?, de estar escuchando su palabra porque fuimos pecadores, porque practicamos el pecado en algún momento. Y la lepra representa, la lepra representa el pecado, ¿sí?, en la vida de aquel que lo practica. ¿Cuántos de nosotros, tú y yo, no estuvimos leprosos? ¿Verdad? Es más, tú y yo somos tan parecidos a Naamán porque no somos judíos. Naamán no era judío, ¿sí?, sino general del ejército de Siria. Pero dice la escritura, ¿sí?, cómo vemos la misericordia de Dios desde antes de la llegada del Señor Jesucristo. Wow. Estamos leyendo los Segundos de Reyes. Aproximadamente, ¿sí?, casi aproximadamente un medio milenio antes de la llegada del Señor Jesucristo a esta tierra está sucediendo este acontecimiento. Casi 500 años aproximadamente, ¿sí?, es que esto sucede. No hay gracia venida de Dios porque no hay alguien que se haya sacrificado por los que no son del pueblo de Dios. ¿Estás entendiendo lo que te digo? Número uno, ¿cuándo adorar a Dios? Cuando escuchas la palabra sería el momento correcto y ideal, ¿no? Número dos, cuando está por venir la guerra, es el tiempo de adorar a Dios, de decirle a Dios todo lo que Él es digno, ¿verdad? Él es bueno. Y número tres, aún cuando te ha sacado de la enfermedad, de aquello que te enfermaba tu alma por dentro, llamado pecado. ¿Estás aquí? El pecado enferma el alma, ¿sí? El pecado enferma el alma, ¿por qué? Porque el pecado trae amargura al alma, el pecado trae tristeza al alma. Y dime si o no, actualmente aquel que está triste siempre enferma, hasta deja de comer, ¿sí? Alguien que todo el tiempo está llorando, ¿sí?, no quiere saber de nada y entra en anemia. Eso afecta al cuerpo, eso enferma al cuerpo. Entonces, tú y yo un día estuvimos leprosos como Naamán. Tú y yo un día estuvimos, el pecado nos alejaba de Dios, pero tenemos que tener la actitud de Naamán, que una vez que Dios te ha traído, ¿verdad?, te ha sanado tu alma por dentro, como lo dice el Salmo, ¿sí? Él es el que sana tu alma y tendríamos que tener la misma actitud de Naamán, de que es el momento correcto para adorar a Dios. No sé si estás prestando atención, ¿sí? Pero esto no te lo tienes que perder. Dile que está a tu lado, si se está dormitando, dile, presta mucha atención a lo que Dios está hablando en su palabra, ¿sí? Es la palabra de Dios. Dice la escritura también, un caso muy similar, ¿verdad? Es el paralítico que que se sentó durante mucho tiempo, muchos años en la puerta del templo. En la mañana hablamos un poco acerca de él. Solamente quiero decirte que ese paralítico tuvo la misma actitud de Naamán. Naamán recibe, ¿sí?, sanidad, y el paralítico recibe el milagro, ¿sí? Ambos tienen la misma actitud de entrar al templo para adorar a Dios. Y dice la escritura, ¿cómo no adorarlo al estilo del paralítico, verdad? Dice la escritura que después de estar años siempre postrado en el suelo, ahora tiene ganas de adorar a Dios, brincando y saltando en la presencia del Señor, porque ha sido recibido el milagro que tanto pidió, que nunca esperó que lo tuviera.
Tú y yo tenemos que saber que ese es el momento correcto para adorar a Dios, porque Él ha hecho milagros y ha hecho sanidades a tu vida. Actualmente se considera hasta el alcoholismo como una enfermedad. ¿A cuántos salieron del alcoholismo? ¿Sí? Dios te sanó. Dios te sanó. ¿Cuántos de nosotros, verdad, estuvimos como el paralítico tal vez? Y Dios te hizo el milagro. Y tú puedes venir con tus propios pies a este lugar, ¿verdad? Porque Dios ha hecho milagros en tu vida. Entonces, ¿qué otro? Quiero que vayas a Segundo de Samuel, capítulo 12, versos 19 y 20. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 19 y 20. Número 1, haciendo el recuento, ¿qué es la adoración? Decirle a Dios todo lo que Él es, todo lo que no cambia, todo lo inmutable de Él, sus atributos de su persona, todo lo que le describe a Él, puedes adorarle. Y vaya que hay tantas palabras que lo describen, ¿verdad? Ya tienes Segundo de Samuel, capítulo 12, versos 19 y 20. Dice la escritura: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí en lo secreto, entendió David que su hijo había muerto. Por lo que David dijo, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto mi hijo? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y adoró. Su primogénito, su primer hijo, se le murió. Quiero imaginarme, acaba de nacer, ni siquiera pudo pronunciar palabras, pero su hijo murió. Y después antes de que su hijo muriera, dice la escritura que entró en ayuno, no comió, no bebió, una oración ininterruptible, una oración sin interrupciones, una oración no sé cuántas horas pudo haber pasado, días, orando, tal vez velando, intercediendo para que su hijo no muriera, pero su hijo murió. ¿Y qué hizo David? ¿Qué hizo David? Número 4, ¿cuál es el momento correcto de cuando tú adorar a Dios? Cuando Dios toma lo que es suyo. ¿Se lo podrías reclamar? Es más, tu vida misma no te pertenece. ¿Sí? Tu vida que tú tienes es prestada. Dios te la está, es más, Dios te provee hasta la vida que tú tienes ahorita en este instante, ¿sí? Así que no eres tuyo, así que tampoco eres dueño de tu cuerpo. Así que cuando el mundo engaña a la humanidad diciéndole que tú puedes hacer de tu cuerpo lo que tú quieras, es la mentira del diablo. Porque ni aún el cuerpo que tú tienes es tuyo. Así como no tienes la vida comprada, ni sabes cuánto tiempo has de seguir viviendo, ¿sí? Así también no puedes decidir sobre ti mismo en muchas cosas. En segundo lugar, tú eres templo de Dios y el templo de Dios se debe de cuidar, ¿sí o no? ¿Estás aquí? Así que dice el verso 20: entonces David se levantó de la tierra y se lavó. ¿Qué hizo? Se lavó, se ungió, cambió sus ropas
y voy a seguir orando a la casa de Dios. Voy a la casa de mi Dios a adorarle. ¿Cuántos de nosotros tendríamos esa actitud? Se dice fácil, ¿verdad? Procura nunca reclamarle a Dios por ninguna de estas situaciones, ¿sí? Es más, al dador de la vida le puedes reclamar por qué se llevó una vida. No, tienes que saber que Dios tiene todo bajo control y siempre todo con un propósito. Job capítulo 1 del 19 al 21 también es un caso muy similar que el rey David. Job 1, 19 al 21 nos dice que sus 10 hijos de Job, sus 7 hijos varones y sus 3 hijas mujeres, sí estaban conviviendo en la casa del primogénito, y dice la escritura que la casa cayó sobre de ellos, ¿sí? Y murieron. Después le fueron a avisar a Job: ¿sabes qué? Tus 10 hijos se fueron ya, no están más contigo. Y la actitud de Job en el verso 21, el verso 20 y 21 nos dice que él hizo algo muy similar que el rey David. En realidad adoró al Señor. Y la frase que muy conocida y popular de Job es: Jehová dio y Jehová quitó. Aún así adoraré porque su nombre es bendito. ¿Cómo es el Señor? Él es bendito, ¿sí? Así que adora a Dios. Vaya que las situaciones se van poniendo difíciles, ¿verdad? ¿En qué momento adorar? En un momento como este que tú escuchas la palabra, en un momento en el que Dios te ha hecho un milagro, te ha sanado, en el momento en el que está por venir la lucha, ¿sí? Y tú sabes que Dios te ha dado la victoria. Es el momento de adorar. En el momento, aun cuando Dios quitó lo que es de Él. Nuevamente, ¿estás entendiendo lo que estás escuchando en este instante? Aún en el momento en el que Dios se lleve lo que le pertenece, y te digo con estas palabras tajantes, porque el Señor Jesús lo dijo claramente: de los niños es el reino de los cielos. Ajá. Así que Dios solamente tomó lo que es de Él. De los 10 hijos de Job también no tenemos ningún problema, porque dice la escritura que Job todos los días ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos, por si acaso pecaban. Así que cuando le dieron la noticia a Job: ¿sabes qué? Tus 10 hijos han muerto. Él se puso contento. Están con mi Padre. Ofrecí sacrificio por cada uno de ellos y ahorita están con el Padre. Wow, ¿cuántos quisiéramos decir eso mismo, verdad? Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿sí? De eso te lo compartí cuando te hablé acerca de la resurrección. Dice la escritura también en Apocalipsis 20:12 que el apóstol Juan, sí, dice: ve en el cielo a los grandes y a los pequeños. No se refiere a los altos, sino a los de edad. ¿Sí? Él ve a los grandes y a los pequeños allá en el cielo. Entonces, pero ¿y qué pasa si una cosa es que Dios te venga y tome lo que es de Él? Pero ¿qué pasa si Dios te pide tu único hijo? ¿Qué pasa si Dios te pide lo que más quieres? ¿Qué pasa si Dios te pide lo más preciado? Vamos a ver, como decimos los mexicanos, a ver de qué correa salen más guaraches. Pero ¿qué pasa si Dios te pide tu coche? ¿Qué pasa si Dios te pidiera tu casa? ¿Dirías: tu nombre es bendito, Señor? ¿Dirías: tú eres digno de toda adoración? ¿Dirías: tú me lo diste, tú me lo puedes quitar? ¿Sí?
ese es el momento de adorar a Dios también, porque dice la Escritura que cuando Dios le pide a Abraham, a Isaac, ¿no? El único hijo que le acaba de dar hace pocos años, y ahora le dice, devuélvenlo. ¿Qué harías? ¿Ve la diferencia? David no pudo ni platicar con su hijo. Pero Abraham le dice a Isaac, ¿sabes qué? Tenemos que preparar todo porque hemos de ir a ofrecer sacrificio al Señor. Y todavía su hijo en su inocencia, Isaac, ¿verdad? Le dice, pues tenemos la leña, está el altar de piedra. ¿Y dónde está el sacrificio? Hay una enseñanza muy tremenda ahí. Porque no había de ser el hijo de Abraham el que había de ser sacrificado, sino el hijo del Dios viviente, el hijo del Rey de Reyes, el que tendría que ser sacrificado por ti y por mí. Ese es el que había de darse en sacrificio, no el hijo de Abraham. Esa es una de las cuales, dale un fuerte aplauso al Señor, porque esa es una de las razones por las cuales Dios no permitió que Abraham le entregara a Isaac. Dios no lo permitió. Esa es una de las razones. No había de ser sacrificado el hijo de Abraham. Tenía que ser sacrificado el Hijo de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes. Amén. Entonces, dice la Escritura también ahí en Génesis 22:5, que entonces Abraham, ¿sí?, dijo, vamos a adorar al Señor. A pesar de que Dios le dice, dame a tu hijo, dice, yo iré a adorar a Dios. Te decía otra vez, dime algo, imagínate eso que te ha costado tanto tener. Imagínate eso que te ha costado tanto tener. No sé si es tu casa, tu coche, no sé qué cosa sea. Para los jóvenes hoy en día, ¿verdad? El teléfono, la tableta. Pero, ¿qué pasaría si hoy Dios te dijera, dame lo que más preciado te ha costado, que de todas maneras yo te lo di? ¿Sí? ¿Estás aquí? Que todo lo que tenemos es recibido de Dios. ¿Sí? Aunque tu esposo ya se esté poniendo gordito, Dios te lo dio. ¿Sí? Y es más, no es que tú la hayas escogido a esa por esposa, Dios te la puso cerca. ¿Ah? ¿Sí? Pero todo lo que tú tienes, Dios te lo dio. El rey David también dice, ¿verdad? De lo recibido de tu mano, ¿sí fue el rey David? Ya me puse a pensar, ¿fue David o Salomón? Pero dice, lo recibido de tu mano, de eso te daré, Señor. De lo recibido de tu mano, ¿verdad? Te lo daré, Señor. Todo te pertenece a ti. La Biblia nos dice en Deuteronomio que hasta el trabajo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Y si Dios quiere, Él te lo quita. Por si no tienes tiempo de venir a la iglesia, déjame decirle a Dios que yo puedo orar para que te dé tiempo para venir a la iglesia. ¿Sí? Por si dices que no tienes tiempo, sí, porque tienes mucho trabajo, Dios te puede dar tiempo también. ¿Sí? Entonces, ¿en qué momentos adorar a Dios? ¿Estás aquí? ¿En qué momentos adorar a Dios? Sí, te dije que no te iba a dar la clase de qué notas usar para adorar. ¿Sí? Sino te dije de cuándo entrar en un tiempo de adoración a Dios. ¿De cuándo adorar a Dios? ¿En qué situaciones difíciles, verdad? Tú puedes adorar a Dios. La Biblia nos dice que herencia de Dios son los hijos, lo dicen los Salmos. La Biblia nos dice también que Ana, ¿verdad?, no podía tener hijo. Pero que en algún momento Ana entró en un momento de oración con Dios, de petición y ruego y súplica, ¿verdad? Porque puedo imaginar que fueron años, así como con Sara. Sí, eso está en 1 de Samuel 1:19 y nos dice la Biblia que Dios se acuerda de la oración de Ana. Y Dios le da a Samuel.
Ana le dice a Dios, lo que tú me des, yo te lo doy, Señor. Oh. Por eso Abraham no tenía ningún problema con devolverle a Isaac a Dios. Ana tuvo la misma actitud. Señor, tú me lo das, yo te lo devuelvo. Y Samuel, uno de los profetas más reconocidos a lo largo de toda la escritura, el profeta que ungió a David por rey, ¿sí? El profeta de los profetas más reconocidos es Samuel. Es más, dice la escritura que él literalmente vivió en la iglesia, vivió en el templo. Literalmente durmió en el altar. ¿Sí? Pero le dijo a Ana a Dios, tú me das un hijo, yo te lo doy, Señor. Yo creo que los que están por tener un hijo tienes que decirle a Dios, si me das un hijo, yo te lo doy, Señor. ¿Sí? Los que tienen sus hijos, tendrías que decirle a Dios, los hijos que tú me has dado, Señor, yo te los devuelvo a ti. Porque antes de que el enemigo te los robe, tendrías que entregárselos a Dios primero. Es por eso que los niños, así como el Señor Jesús, a los 8 días de ser circuncidado, tuvo que ser presentado en la iglesia. Así también tendrías que decirle a Dios, mis hijos te los presento, Dios, si están en tus manos. Antes de que se los robe el diablo en algún vicio, antes de que se los lleve la muerte, sí, tendrías que entregárselos a Dios. Y ese es el momento en el cual tú tienes que adorar a Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Primero de Reyes 1, de 47 al 48 nos dice también que el rey David, ya en su vejez, estando en su cama, ya cuando Salomón, tienes que saber que Salomón iba a ser el hermanito del primer hijo de David que murió. ¿Sí? Murió su primer hijo, pero Dios le dio una bendición también. Dios le dio una bendición. La promesa que Dios le dio a Abraham, que le dijo, de ti saldrán reyes. Dios le dice eso a Abraham, de ti saldrán reyes. Y no porque el primer hijo de David hubiera muerto, ¿verdad? Dios iba a ser fiel a su palabra. Y después de eso nace Salomón. Y para estas alturas dice la escritura que David ya ha ungido a Salomón, y estando en su cama, él dice estas palabras: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que ha dado hoy, quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos, dice David. Así que Dios también provee un sucesor. Y esa misma actitud tendrías que ser tú. Porque ¿qué van a hacer tus hijos cuando tú no estés? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué van a hacer tus hijos cuando tú no estés? Te hablo a ti, padre o madre, que estás escuchando. Abuelito, abuelita, ¿qué van a hacer tus hijos cuando tú no estés? Vaya que David adoró a Dios cuando dijo: aún mis ojos pueden ver, estoy en mi cama, pero puedo ver que Salomón, que Dios ha provisto un rey, ¿sí?, de su linaje. Pero él supo adorar a Dios cuando Dios le quitó lo que le había dado, ¿verdad? Y la actitud de David fue de bendición para el futuro, que cuando viene Salomón, ahora también Dios le da el privilegio de poder ver el próximo rey sobre Israel. Esa misma actitud tendrías que tener con tus hijos. Sabemos que nuestra eternidad no es aquí. Sabemos que nuestra vida en esta tierra solo es pasajera. Pero ¿qué vas a hacer, cuando tú no estés y dejes a tus hijos? ¿Qué van a hacer ellos, no? ¿Los estarás instruyendo bien en qué tienen que hacer? ¿Les estarás enseñando cómo deben de trabajar? ¿Les estarás enseñando, que el Señor Jesús dijo que un día trabajarás para Él? ¿Sí? Que el día de reposo ahora en lo espiritual es, que tú tienes
la obligación, el mandamiento dado a Moisés sigue vigente de que el día de reposo es para que tú trabajes para Él. Porque el Señor Jesús dijo, en el día de reposo lo que yo quiero es que tú hagas misericordia. Y tu día de reposo puede ser cualquier día, ¿sí?, en que tú descanses de ir a trabajar. Ese es el día, tienes que recordarlo, el Señor Jesús llevó los 10 mandamientos a un nivel mayor. Porque aun cuando Dios solamente le dijo a Moisés, no robarás, el Señor Jesús viene y dice, y si aquel que te roba tu túnica, dice, déjale también la capa. ¿Serías capaz de hacer eso? ¿Sí? Porque aun cuando Dios solo le dijo a Moisés, ¿sabes qué? No matarás. El Señor Jesús llega y dice, yo te digo que aquel que odia a tu hermano, si tú odias a alguien, eres homicida. Los mandamientos del Señor Jesús los llevó a un nivel superior. Y el día de reposo hoy en día no es el día sábado. Porque si los llevamos a un sentido literal, ¿verdad? No creo que en Israel sea domingo el día de hoy. No lo investigué, pero estoy seguro de eso. Si nada más en Tijuana es 1 hora atrás y en Yucatán es 1 hora adelante y en New Jersey son 2 horas adelante, imagínate en Israel, es un día yo creo. Hoy al menos ya es mediodía y si es mediodía más puede que sea lunes o puede que sea sábado. La verdad no lo investigué, perdónenme eso. Pero dice la Escritura, esos son los momentos en los que tú tienes que adorar. ¿Estás aquí? Dice la Escritura también, Génesis 24:26, que Abraham envía a su siervo a conseguirle esposa a su hijo. Y dice la Escritura que cuando el siervo ve el cumplimiento de la palabra de Abraham, ¿sí?, con las características que le dijo y más, Abraham le dio la promesa, Jehová Dios te bendecirá y te traerá con la provisión. Oh, esto está tremendo, te lo quiero explicar de esta manera. ¿Sí? Dice la Escritura que aquel siervo, cuando vio el cumplimiento de la palabra de Dios, él adoró a Dios. ¿Sí? Y te digo esto de esta forma. Dios provee esposa para tu hijo y Dios va a proveer esposo para tu hija. ¿Sí? Y al mismo tiempo de que Dios provea un esposo o una esposa, también Dios provee para la esposa. ¿Le entendiste? Es decir, en otro sentido espiritual, ¿sí?, es que tú como la iglesia, Dios proveerá para ti. Nuevamente, Dios provee esposo para tu hija, ¿verdad? O al revés, pero al mismo tiempo Dios está proveyendo para la esposa. Es decir, Dios proveerá para la iglesia. No sé por qué, están muy dormidos el día de hoy. Yo creo que el calor los pone medios, como que les hace falta un vasito con agua fresca, ¿verdad? Pero tienes que entender que si Dios provee esposa para tu hijo, que si Dios va a proveer esposa para tu hijo, Dios proveerá también para su esposa. ¿Estás entendiendo? Al mismo tiempo de que Dios provea esposa para su hijo, ¿sí?, Él proveerá a la esposa. En otras palabras, Dios proveerá para la iglesia también. Y la iglesia no estará desamparada. La iglesia no estará sola. La iglesia no estará más en soledad. Sí, porque Dios provee. Él es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Dice la Escritura que hace un momento acabamos de hacer esto en Deuteronomio 26:10. Nos habla que antes de que tú adores a Dios, antes de que le alabes a Dios, antes de que le exaltes, antes de que le digas todo lo que Él es, antes de que le exaltes por todo lo que Él ha hecho en tu vida, por todos los milagros que ha hecho en ti, dice la Escritura, ¿sí?, trae tus bendiciones. Nuevamente, Deuteronomio capítulo 26,
verso 10 nos dice que primero debes traer tus bendiciones. Si tú continúas leyendo el 11, el 12, te va a hablar de las demás bendiciones, ¿sí? No solo te va a hablar de la primicia, te va a hablar del diezmo y te va a hablar de la ofrenda. Y te va a decir que primero traigas las ofrendas y los diezmos y después tienes el permiso para adorar a Dios. Como que se está poniendo más difícil, ¿eh? ¿En qué momento tienes que adorar a Dios? En el momento, ¿verdad? Cuando escuchas la palabra, en el momento en el que has recibido un milagro, una sanidad, en el momento en el que ¿cuáles otros eran? Ayúdenme. En el momento, ¿verdad? Que empieza la lucha como con Gedeón, en el momento de que Dios toma lo que le pertenece, en el momento de que Dios te quita lo que tanto le has pedido, y me hubiera detenido un poquito más ahí. ¿Qué pasaría si hoy Dios te pide tu teléfono costoso, para no hablar de marcas? ¿Qué pasaría si Dios te pide tu coche que te acaba de dar? Si hay algunos que sé que son capaces de hacerlo, ¿sí? Y si, no sé si has escuchado el testimonio de los apóstoles, pero dicen, yo he escuchado su testimonio, no lo vi, pero muchos aquí son testigos de eso. Mi hermanito Albino, ¿dónde está mi hermanito Albino? No ha llegado, así está atrás. Así como mi hermanito Albino y muchos más son testigos de que los apóstoles antes del auditorio tenían otra casa en otro lugar y vendieron su casa para construir la iglesia. ¿Estás aquí? Pero si Dios se lo pide, Dios se lo dio, ¿no? Jehová dio y Jehová quitó. ¿No sería así? ¿Qué pasaría si Dios te pide lo que más quieres? Y no precisamente es la vida de una persona a tu alrededor. El Señor Jesús le dice a aquel joven rico, ¿verdad?, que le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Dame lo que más quieres. Y eran sus riquezas. Y él se fue triste porque no fue capaz de darle lo que él quería. Y yo creo y estoy convencido que si él le hubiera dicho en este mismo momento voy por lo que tengo, que más quiero, mis riquezas, y el Señor Jesús le hubiera dicho con las mismas palabras que le dijo a Abraham, ¿sabes qué? No me entregues a tu hijo. Así le hubiera dicho el Señor Jesús a aquel rico, no me des tus riquezas, sé que me amas más que tus riquezas. ¿Entiendes? Si tú conocieras, solamente alguien que es espiritual puede entender el Espíritu Santo de Dios. Solamente alguien que empieza a tener una vida espiritual puedes entender o comprender el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando Pedro le dice a aquel hombre, ¿verdad?, que había prometido dar la venta de aquel terreno y le dijo, ¿sabes qué? No me has querido mentir a mí, sino al Espíritu Santo de Dios. El poder entender a la mente de Dios, ¿sí?, es dejar tu mente terrenal. Dile que está a tu lado, dale un codazo santo y dile, deja tu pensamiento terrenal y literal. Y dile, empieza a pensar como Él piensa. Porque el Señor Dios dice en su palabra, ¿verdad? Tus pensamientos no son mis pensamientos, porque así como son de altos los cielos, dice, así son mis pensamientos para contigo. Así que no estés mirando para el suelo. ¿Sí? Es en esos momentos cuando tú tienes que empezar a adorar a Dios. Y cuando se trata de las bendiciones es cuando tienes que ver a Dios y pensar como Dios en vez de estar viendo la situación a tu alrededor. O en vez de estar pensando en qué se va a hacer con lo que tú des o de tus bendiciones. ¿Estás aquí? Antes de pensar, ¿verdad?, que si el pastor se va a ir a Acapulco otra vez o a Veracruz, ¿sí? Tienes que pensar, tú tendrías que conocer a tus pastores, que si Dios les pide su casa otra vez, ellos lo han dicho, si Dios me pide otra vez mi casa, yo se la doy.
¿Serías capaz de dar tu casa por la obra? Yo soy testigo de muchos que han ofrecido carros, motos, y Dios les multiplica otra vez. Dios es así. Porque según es el fruto, según es el género de las semillas, será el fruto, ¿sí o no? No puedes sembrar un frijol y cosechar un maíz. Según lo que tú siembres, cosecharás. En una de las situaciones en las que tú te habrás enterado, ¿verdad? Fui a predicar a Tlaxcala y de repente cuando salí ya no tenía llantas mi coche. Bueno, 2. Pero alguien fue y sembró las llantas en mi coche y Dios le dio un coche completo. ¿Entiendes? ¿Entiendes la situación? ¿Sí? Alguien fue y sembró, dice, yo te regalo, yo te compro tus llantas que te hacen falta, y después Dios le dio un coche completo. Tienes que entender a pensar como Dios piensa, ¿sí? Dios no quiere que tú te quedes sentado ahí por el resto de tus días en esa silla. Dios tiene bendiciones para ti. Últimos 2 puntos que quiero tocarte, y estos van de la mano uno con otro. Salmo 5:7. Salmo 5:7, quiero que sí lo leas, es un pasaje corto. Salmos 5:7. Dice la escritura: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿En dónde? ¿En dónde entraré? En tu casa. Lo mismo que hizo Naamán, ¿verdad? Y dijo, pues perdóneme, pero yo quiero entrar al templo a adorar a Dios, el que me ha sanado de la lepra. Con la misma actitud con la que el del paralítico, ¿verdad? Sí, yo voy a entrar al templo, pero no voy a entrar caminando, porque ahora puedo brincar de alegría, ahora puedo danzar, ahora puedo celebrar a Dios. Y dice ahora también aquí en el Salmo 5:7, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa y ¿qué haré? Adoraré, dice, hacia tu santo templo en tu temor. Entonces otro momento en el que tú tienes que adorar es cuando estamos todos reunidos aquí. Otro momento que no debes pasar o dejar perder es cuando tú vienes a la casa de Dios. Es cuando tú tienes que adorar a Dios y reconocer todo lo que Él es, toda su esencia, su persona, sus atributos, ¿sí? Todo lo que Él no cambia, todo eso que es inmutable en Él. Adórale a Dios. Por último, quiero que vayas a 2 de Crónicas 29-28. Obi, ¿puedes subir a tocar? ¿Le activas el 5? 2 de Crónicas 29-28. ¿Sí? ¿Qué es la adoración? Para que sepas que la adoración en esta iglesia no es el show previo o el tiempo perdido para los que llegan tarde, para esperar a los que están llegando tarde. La adoración es tan importante que le adoras cuando escuchas su palabra, le adoras a Dios cuando está por venir un problema, le adoras a Dios aun cuando Él recoge lo que es suyo, le adoras a Dios cuando has sanado, le adoras a Dios cuando estás recibiendo un milagro, le adoras a Dios, ¿verdad? Cuando lo que acabamos de leer, cuando primero traes tus bendiciones y después le adoras a Él. Le adoras cuando estás en su casa, dice la escritura en su palabra, no dejes de congregarte, dice la escritura, porque donde 2 o 3 estén reunidos ahí en mi nombre, yo estaré, dijo el Señor. Él ha prometido estar en medio de nosotros y Él está aquí. Ponte de pie porque Él está aquí y se pasea su Espíritu Santo alrededor tuyo, y es el momento en que tú puedes adorar a Dios y no tienes que dejar perder este tiempo, no tienes que dejar pasar este tiempo, sino que tienes que estar
en el momento correcto. ¿Cómo saber cuál es el momento correcto? Ya lo sabes. ¿Cuándo adorar a Dios? Aun cuando Dios te pide lo más preciado de ti, que te ha dado, te ha costado, no sé cuánto tiempo le hayas pedido a Dios esa casa, o le hayas pedido a Dios ese coche o ese teléfono costoso, no sé cuánto tiempo le hayas pedido a Dios. Pero si Dios te dice, dame lo que más amas, tendrías que ser capaz de dárselo. Hay quien ama su tiempo, hay quien ama su trabajo. Tendrías que decirle a Dios, soy capaz de dejar mi trabajo por ti, Señor. Y ya te expliqué el día de reposo. El Señor Jesús lo lleva a un nivel espiritual que te dice, el día que tú descanses de tu trabajo, ese día trabaja para mí, dice el Señor. Ese día haz misericordia, dijo el Señor Jesús. Ese día misericordia quiero que hagas a los demás. Ese día ve, ora por los enfermos. Ese día ve y sana, ve y levanta paralíticos. Haz milagros en ese día, dice el Señor, porque yo iré contigo. Ese es el momento en el que tú tienes que adorar. ¿Ya tienes la cita? Segundo de Crónicas, capítulo 29, verso 28. Segundo de Crónicas, verso 29 y 28. Capítulo 29, perdón, verso 28. Y toda la multitud, ¿qué hacía? Adoraba. ¿Y quiénes más? Y los cantores cantaban, y los trompetistas, ¿qué? Sonaban las trompetas. Todo esto duró, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dura tu adoración? Es por eso que cuando tú cantas ese coro que dice, yo soy una alabanza caminando, tu adoración durará toda tu vida. Tu adoración durará toda la vida. Desde que te amanezca, de que te anochezca, en cualquiera de estas situaciones que te he mencionado, y me faltaron algunas más por decirte. Estos son los momentos correctos en los que tú tienes que adorar a Dios. Cuando tú traigas tus bendiciones, tu diezmo, tu ofrenda, tu primicia, ¿sí? Dice la Escritura, adora a Dios entonces. Cuando tú estés en mi casa, dice el Señor, no te pierdas el tiempo de la adoración. Adórale a Él. Adórale, adórale. Aunque estés en la situación de David, ¿no? Cuando él perdió su hijo primogénito, aun cuando de la esposa que él amaba tanto, Dios fue fiel a su palabra y después le dio a Salomón. Aun cuando estés viejito como David, ¿verdad? Y ahí en tu cama y puedas ver a tus hijos que pueden seguir viviendo en el camino de Dios, entonces tú puedas decir, te adoro, Padre, porque mis hijos seguirán en tu camino, Señor. Quiero que entres en un momento de adoración y le digas a Dios todo lo que Él es. Dile a Dios, tú eres mi abogado, Señor. Dile a Dios, tú eres mi amado Señor. Tú eres mi salvación. Tú eres el camino, Señor Jesús. Tú eres el capitán que dirige mi vida, Señor. Tú eres el cimiento, tú eres la piedra angular, tú eres la roca, Señor, donde yo estoy parado. Donde mi vida va a ser edificada sobre de ti, Señor. Donde mi casa, Señor, será edificada sobre de ti. Donde mi familia será edificada sobre de ti, Señor. Dile, Señor, he de adorarte porque tú eres la roca, Señor. He de adorarte porque tú eres el consejo a mis jóvenes, a mis hijos, adolescentes. Dile al Señor, tú eres el consejero, Señor. Te adoro por lo que tú eres. Dile al Señor, te adoro, Señor, por el consejo en tu palabra. Dile al Señor, te adoro, Señor, porque nos das esperanza de gloria. Te adoro, Señor, porque cuando estuve en tinieblas, tú fuiste la luz resplandeciente. Porque cuando estuve en tinieblas, en camino de muerte, en sombra de muerte, dile al Señor, tú eres el sol de justicia que ilumina mis pasos. Dile al Señor, te adoro, Señor Jesús,
porque tú eres la puerta al cielo. Tú eres el que dijo, Señor, el que por mí entrare será salvo. Dile al Señor, te adoro porque tú eres mi redentor, porque aun cuando estuve muerto en mis delitos y pecados, tú me resucitaste, Señor. Dile al Señor, porque aún lo harás en el tiempo postrero, Señor, lo creemos, Padre. Dile al Señor, porque tú eres el renuevo. Dile al Señor, tú me renovaste cuando mi vida estaba desgastada, cuando mis fuerzas se desgastaron. Dile al Señor, tú me renovaste, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que el que está en Cristo nueva criatura es. Tú me hiciste otra vez con tus manos, Señor. Tú me diste una nueva oportunidad de vida, Señor. ¿Cómo no he de adorarte, Señor? Dile al Señor, te adoro, Señor Jesús, porque tú eres la resurrección y la vida. Te adoro, Señor, por darme la libertad, porque tú eres el libertador. Dile al Señor, te adoro porque tú eres mi maestro que me enseña cómo debo vivir mi vida en esta tierra. Dile al Señor, te adoro, Señor Jesús, por ser mi Padre eterno. No sé si tú no tuviste un padre, o si lo tuviste, pero como si nunca estuvo ahí. Pero hoy Dios te dice, yo soy tu Padre eterno. Hoy Dios te dice, yo soy tu Padre eterno. Dile al Señor, tú eres el Cordero de Dios. Dile al Señor, yo te adoro porque tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, Señor. Dile, Señor, te adoro porque tú eres fiel y verdadero. Dile, Señor, te adoro porque tú eres el sumo sacerdote que se ofreció el sacrificio, el mayor sacrificio que nadie más pudo haberlo hecho. Dile al Señor, te adoro, Dios, por traer paz a mi vida. En tu nombre, Señor Jesús. Dile, Señor, yo te adoraré. Yo te adoraré, Señor. Oh, Señor, eleva un cántico nuevo y dile cuánto le amas. Dile, Señor, yo te adoro. Dile, yo te adoro, Señor. Yo te adoro, mi Dios. Tú eres poderoso. Tú eres omnipresente. Tú eres el gran yo soy. Tú eres, oh Dios, quien rescata del hoyo mi vida. Dile, Señor, yo te adoro por todo lo que has hecho, por todo lo que harás y por todo lo que haces. Dile, Señor Jesús, yo te adoro a ti, Padre. Ahora dile al Señor solamente gracias, Padre. Dile gracias, Señor Jesús, por decirme qué tengo que hacer en cada momento de mi vida. Dile al Señor, por decirme que te tengo que adorar en toda situación. En situación de problemas, dile, Señor, te tengo que adorar. Dile, enséñame, Señor, a adorarte. En situaciones, Señor Jesús, en las que aun cuando parece que he perdido lo que más amo, dile, Señor, te tengo que adorar. Dile, Señor, te adoraré, mi Dios, aunque la situación sea adversa y contraria. Dile al Señor, te adoraré, Padre. Dile, Señor, te adoraré, Señor. Te adoraré, Señor. Si está tu hijo o tu hija acerca de ti, pon tu mano sobre él y dile, Señor, hoy profetizo sobre su vida. Hoy profetizo, Señor, que la esperanza que halló David la hallaré en mis hijos y en los hijos de mis hijos, Señor. Que la esperanza, oh Dios, que me has dado, Señor Jesús, la puedo ver con mis ojos, aún en mi vejez, como el rey David pudo ver a Salomón como rey. Dile, Señor, he de ver que mis hijos saben gobernar su vida. Dile a Dios, he de ver, Señor, que mis hijos sabrán gobernar a lo que está a su alrededor.
Dile al Señor, tu ley gobernará sus vidas, oh Dios, en tu nombre. Dile a Dios, yo profetizo con tu palabra, Señor, que ellos sabrán gobernar sus vidas con tu ley. Ellos permanecerán, oh Dios, en tu palabra, Señor. Dile al Señor, tú lo prometiste, Padre, que cuando sean viejos no se apartarán de ti. Dile a Dios, tú lo prometiste, Señor, y yo creo a tu promesa y que lo he de ver, oh Dios. En tu nombre, Señor Jesús, te adoraré, Señor. Yo te adoro. Dile, yo te adoro.